Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. ¿Por qué puse ese título a esta platiquita? Una cita de San Juan, una de sus cartas, creo que es la primera. Bueno, para quienes no saben de la Biblia, en el Nuevo Testamento, pues hay unos escritos que se llaman el Evangelio de San Juan y 3 cartas de San Juan. En una de esas cartas, la primera, está esa cita que les estoy poniendo. ¿Y por qué pongo esa cita? Porque alguien, cuando ayer pues di la charla o esta platiquita de que el que no se ama a sí mismo no puede amar a nadie, alguien me recordó que primero hay que amar a Dios, pero yo les recuerdo que el amor a Dios solo se practica en los hermanos. ¿Y quiénes son mis hermanos? Todos. ¿Y quién es el más importante? El más necesitado. ¿Quién es mi prójimo? El que me necesita. Bueno, soy el padre José Luis Segura, ya lo dije, que transmito desde Apatzingán. El amor personal es muy necesario a uno mismo, porque nadie da lo que no tiene. Ahora, si hablamos desde el punto de vista de los creyentes y de la fe, el creyente cree y piensa y espera que Dios le dé su amor, pero está en un error. No es que espera que Dios le dé el amor, ya le dio el amor. El amor de Dios es compartir con los demás las cosas buenas que Él tiene. Y como Dios ni aumenta ni disminuye, lo que Él da, lo da completamente. Nosotros no podemos darnos completamente a nadie. Siempre quedará el egoísmo personal o la limitación personal, por supuesto. Bueno, si alguien se diera totalmente, se disolvería, se destruiría, desaparecería. Bueno, lo primero que se nota del amor de Dios, porque de Dios es que viene de Dios y amor a Dios es que va a Dios, viene de Zamora, va a Zamora. Bueno, el que viene de Zamora salió de Zamora y viene para acá. Y el que va a Zamora está acá y va para Zamora. Entonces Dios es Zamora. El amor de Dios viene para acá. Bueno, digo estas perogrulladas para aclarar perfectamente que primero es el amor de Dios hacia nosotros. Y el que no lo reconoce en su existencia, primero Dios nos llama a la existencia, a existir, a ser. Ahora los increyentes, los ateos y otros, bueno, ellos explicarán que uno sale del chango, del mono, de la mona o del orangután, pero ese orangután tiene que haber salido pues de un ser inferior y nos vamos hasta los microbios y de los microbios nos vamos a las partículas químicas, los elementos, y habrá unas fuerzas que hayan unido los elementos. Entonces la naturaleza tiene un orden, tiene un poder para dar la vida y para desarrollar la vida. Eso sería que la naturaleza es un Dios o es Dios. Eso se le llama panteísmo, que todo es Dios. Pero eso lo vamos a dejar en paz. Para la simplicidad de nosotros, el amor de Dios se nota en que primero existimos y existimos en un mundo humano. Y que este mundo humano también comparte el amor de Dios, que precisamente
inicialmente es el amor entre un hombre y una mujer para engendrar un hijo o una hija. Y el fruto del amor es una persona, no es una cosa. Aunque se haya gestado o se haya fabricado o se haya engendrado, como ustedes gusten, por dos personas, pero si es fruto del deseo, bueno, entonces es como comprar un animalito. Pero si es fruto del amor, es engendrar un hijo. Y ese engendramiento, esa atracción y ese poder de engendrar, de generar personas nuevas, pues es el amor de Dios en nosotros, que nos invita a transmitir la vida como Él nos transmitió la existencia. En segundo lugar, nos pone en una familia. Lo ideal es la familia. Es lo que Dios quiere, que los niños nazcan en una familia con un padre y una madre. Y que el padre y la madre tengan también sus padres, sus progenitores, y entonces la familia se ensancha. No se nace en el vacío, se nace en una familia que anteriormente era una familia extendida de muchas personas. Luego, el amor de Dios está en que nos comunica lo que solo Él tiene: inteligencia, voluntad y amor. No podemos eso entenderlo, pues, pero a eso lo voy a dejar en paz. Dios no es un solo ser. Dios es tres personas. Siendo un solo ser, tiene tres personalidades. Una, pues es el Padre, otra el Hijo y otro el Espíritu Santo. En nosotros, como no somos Dios, tenemos un entendimiento como el Hijo, el Logos, la palabra de Dios. Tenemos un fundamento en nosotros, nuestro cuerpo y sobre todo nuestra memoria y personalidad. Y luego tenemos la capacidad de transmitir el amor, que sería como el Espíritu Santo. Bueno, entonces la persona explica a Dios y Dios explica a la persona. Bueno, entonces eso es que primero hay que entender todo esto. ¿Para qué? Para amar a Dios. El que no entiende y no agradece no puede amar a Dios. ¿Por qué lo va a amar? ¿Por qué voy a querer yo a unos que no son mis padres? ¿Por qué voy a querer yo a unos hijos que no son mis hijos? ¿Por qué voy a cuidar un mundo que no es mi mundo? Bueno, entonces el conocimiento de Dios, del Dios verdadero, hace que yo viva el amor, que es donación. En Dios no hay problema, Él puede dar todo lo que quiera dar y no se empobrece y no puede recibir. Nosotros no podemos engrandecer a Dios, Él ya está del mismo tamaño para siempre. No tiene pues, vamos a decir, un volumen ni nada, pero es por decirlo, que tiene un tamaño que no puede crecer más, pero tampoco no puede disminuir. Nosotros sí. Si nosotros queremos amar, necesitamos desgastarnos, porque el amor implica sacrificio. Naturalmente que primero pues implica felicidad, y un matrimonio bien avenido, pues la base de su felicidad son las relaciones sexuales. Y luego está la convivencia, y luego está el formar la familia, y esa convivencia profundísima de esposo y esposa y de padres e hijos,
Y precisamente, ¿de dónde nacería el amor de los hijos a los padres? En el agradecimiento de que se les da la vida y se les ayuda a que sigan viviendo y que se desarrollen hasta que lleguen a ser adultos. ¿Y qué esperan los padres de los hijos? Agradecimiento y que los hijos retribuyan lo que les dieron los padres a los hijos, cuidando a los padres cuando estos ya no pueden sostenerse por sí mismos, mantenerse por sí mismos y cuidarse por sí mismos. Como ven ustedes, no hay ningún misterio, ningún enredo, ninguna cosa. Ahora, San Juan decía, el que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, es un mentiroso, porque nadie puede amar lo que no conoce, lo que no ve, lo que no toca, lo que no huele, lo que no siente. Por lo tanto, el amor a Dios es el amor a los demás, pero para poder amar bien a los demás hay que quitarnos todas las cosas que nos contaminan para no ser personas amorosas. Y eso es lo que trata ese librito, pues ya muy viejo, de 1956, de Erich Fromm, El arte de amar. Naturalmente que se adelantó mucho tiempo, se adelantó mucho a su tiempo. Ese librito apenas está bueno para estos días, El arte de amar. El único problema para muchas personas es que era un psicoanalista freudiano que luego mezcló el marxismo, pero es como todo tipo de fanático que saca citas de su fanatismo, aunque vengan a la oportunidad o no vengan. El fanático saca citas de su héroe, de su ídolo, de su patrón. Bueno, y entonces ahora sí, dices que amas a Dios. Bueno, porque amar a Dios no cuesta pues así en la vida ordinaria. ¿Qué me cuesta rezar? ¿Qué me cuesta ir a misa los domingos? 40 minutos cada semana. ¿Qué me cuesta persignarme en la mañana y persignarme en la noche y decirle a Dios, gracias porque amanecí, gracias porque anochecí? No cuesta nada. Ahora, si amo a Dios, cumplo sus mandamientos. Ese es el problema. El amor a Dios está en la obediencia a sus mandamientos. Y el amor a los padres está en la obediencia y el respeto hacia ellos. Naturalmente en lo que es, pues, lo conveniente, lo inconveniente, pues no. Pero por lo menos uno le debe obediencia y respeto a sus padres. Porque el que ama a Dios cumple sus mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Bueno, entonces es muy claro. Este dice que conoce a Dios, pero es un desgraciado con su madre o con su padre, que se lo diga a otra persona. No ama a Dios. Bueno, eso como un preámbulo, antes de caminar. El que ama la patria, primero, pues la necesita conocer. Nuestra patria tiene un poquito más de 200 años. No porque haya aparecido de la nada, ni sea nada, sino porque hace 200 años, un poco más, hubo unas personas que quisieron fundar esta patria que tenemos. El que construye la patria, bueno, ¿y cómo se construye la patria? En primer lugar, defendiéndola. Saber que la patria tiene unos límites, tiene miles pues de kilómetros cuadrados, millones, 2 millones creo. Luego cuidándola, cuidando la naturaleza. Naturalmente que me van a decir, padre, pero es que hasta hace poquito se estudió la ecología, pero antes
también como dice en la Biblia, que Dios les entregó a Adán y a Eva el mundo y que hicieran con él lo que quisieran, sí, cuando lo que hacía el hombre no era destructivo en realidad. Todos los miles o millones de años que el hombre estuvo quemando madera, matando animalitos y luego recolectando en las plantas los frutos y después haciendo cultivos. Todo eso no modificó al planeta. Pero ya cuando se vino la era industrial de hace 400 años, 1600, entonces empezó la destrucción del mundo, la verdadera destrucción de la naturaleza. ¿Y cuál es la primera ofensa a la naturaleza? Ensuciarla, contaminarla. Y entonces la contaminación destruye todo. Recuerdo que ya en mi pueblo, antes de las contaminaciones, pues había un montón de animalitos acuáticos de todo tipo, y sobre todo los anfibios, los que están un poco en el agua y un poco en la tierra, como las ranas y otros animalitos parecidos, las salamandras. Entonces todos esos animalitos vivían muy felices porque todo era limpio, los peces, hasta nutrias, perros del agua. ¿Y qué pasó cuando empezó la contaminación? Hace como 100 años. Se fueron muriendo, había tortugas y otros animales, se fueron acabando, la contaminación los mató, los envenenó. La contaminación acabó con todo y agua sucia, agua sucia. Se acabó aquella hermosura, aquella pureza, aquella transparencia de las aguas y se volvieron aguas apestosas, aguas turbias, donde iban animales muertos y un montón de cosas. Por lo tanto, se acabó aquella amistad con la naturaleza, por lo menos en la contaminación de las aguas. Ya no voy a seguir diciendo, pero si yo digo que amo a mi patria, si yo digo que amo a mis padres, si yo digo que amo a Dios, pues entonces no voy a destruir la naturaleza, voy a honrar a mis padres y voy a honrar a Dios en el cuidado de la naturaleza y en el cuidado de mis padres, por lo pronto. Pero luego viene otro mandamiento de Dios: no matarás. La sangre del justo clama venganza de Dios, delante de Dios. Bueno, los que no son creyentes, pues la sangre de los justos no claman nada. Pobrecitos, los mataron, los hicieron pedacitos, los quemaron vivos, les mocharon la cabeza, se burlaron de ellos, los violaron, etcétera. Y como no hay Dios, pues no pasa nada. Pero para los creyentes, los verdaderos creyentes, entonces en lugar de matar a las personas, aun con el aborto, van a cuidar la vida y naturalmente cuidar la transmisión de la vida, que es la educación sexual. La educación sexual es muy, muy necesaria porque el sexo no es cualquier cosa. La vida de una persona se decide en el desarrollo de su sexualidad, genitalidad, van a decir los órganos sexuales, pero la sexualidad de pequeña. Si un niño lo violan de pequeño, le destruyen la vida. A una muchacha, si le embarazan muy joven, le destruyen la vida. Y si a alguien le hacen un aborto y entonces se queda con el sentimiento de culpabilidad, hasta se puede volver loca. Bueno, entonces, nada más hablé de dos cosas. Dices que amas a Dios, cuidas la naturaleza. Dices que amas a Dios,
cuidas a tus padres y los obedeces y los respetas y hacen que tus padres se sientan orgullosos de ti. Dices que amas a Dios, pero los mandamientos de Dios para ti no tienen importancia. Eres un rezandero hueco, un religioso hipócrita. Toqué este tema por eso precisamente. Ser religioso es ser buena persona. Ser buena persona es amar, y amar es construir, cuidar y ayudar. Y el amor a lo que vemos demuestra el amor a lo que no vemos. Por ejemplo, no vemos la justicia, pero la justicia es premiar al bueno y castigar al malo. Y la justicia se ve, de verdad se ama cuando se ve eso. No cuando se premia al malo y se castiga al bueno. Y también quizá allí ya hemos perdido ese sentido de la justicia verdadera, que es que el que la hace, la pague. Así es. Y el que hace cosas buenas, reciba un reconocimiento y también una ayuda de los demás. Y por eso entonces antes existían las becas verdaderas. ¿Cómo eran las becas verdaderas? Pues que si un niñito tenía muchas capacidades, alguien le pagaba sus estudios y el niñito tenía que sacar 8, de 8 para arriba, para que conservara su beca. No queremos a los niños y a los estudiantes, les damos dinero para que hagan lo que quieran con ello y nada más, pues los corrompemos dándoles dinero. Pero estoy hablando de las personas que quieren ser buenas. Los que no quieren ser buenos, pues ni modo, a esos no les puedo decir nada, que sigan con su vida esa, con su vida egoísta. Ego es yo, ista solo yo y yo. Pero el que ama tiene un tú, que luego se hace un nosotros. El que no ama solo tiene un yo, y solamente yo, y solamente yo. Amigos y amigas, voy a leer sus comentarios. Bueno, muchas gracias. Por ahí vi en el correo que alguien mandó 1,000 pesos hoy al Oxxo y la persona que había mandado el dinero por Western Union, hoy lo pude cobrar. Yo creo que no me querían dar o no sabían o lo que fuera, pero hoy me dieron el dinero. Bendito sea Dios. Y les agradezco a esas personas porque se necesita pues también hacer algunas cosas materiales. Malena Orduña, buenas noches, padre. Malena, buenas noches. Mario Vega, buenas noches, padre José Luis y toda la comunidad y a toda la comunidad. Mario, muchas gracias, igualmente. Bueno, me le adelanté a Malena. Hermelinda López, buenas noches, padre José Luis y comunidad desde San Miguel de Allende. Bueno, Hermelinda, qué bueno que vives allá en aquellos lugares. Esperemos que no estén violentos. Cecilia Murillo, hola, padre. Le mando saludos desde la Ciudad de México. Por acá hay varias fiestas festejando a San Judas. Sí, ahí en el mero centro, ahí para el metro Hidalgo, está una iglesia donde es la mera mata de San Judas Tadeo. Y yo recuerdo que cuando estuve allá, pues estaba todo alrededor de ese templo, lleno de vendimias y de gente y todos contentos, y bueno, porque son unas avenidas anchas por ahí. Bueno, pues una buena voluntad, una bendición a todos los devotos de San Juditas Tadeo.
Alejandro Torres, buenas noches, Padre. Buenas noches, Alejandro. María López, Padre José, buenas noches. ¿Qué tema tan difícil de entender? Solo con fe y amor, gracias por explicar aún complicado. Saludos. Sí, pues es que es muy simple. Si yo digo que amo a Dios, pero me porto mal, pues mejor que no digo que amo a Dios, mejor digo que hago lo que me da mi rechiflada gana, pero que no ponga a Dios de tapadera. Mauricio García, Padre José y comunidad. Buenas noches, Dios es omnipresente y omnipotente. Sí, Dios está en todas partes y Dios puede todo. Nada más que vamos a decir, ¿cómo está Dios en todas partes? Por su presencia. ¿Y qué es la presencia de Dios? Su inteligencia, su conocimiento, su sabiduría. ¿Y cuál es el poder de Dios? Pues todo lo que las capacidades que le ha dado a la naturaleza y al ser humano. Mauricio García, sí, Padre, es una tristeza ver cómo están contaminados los ríos y arroyos, que en esta época corrían muy limpios, ahora corre pura mugre y residuos. Sí, más donde pues hay mineras y pues también las refinerías y acá están las fábricas o las industrias de limón que hacen, pues procesan los limones y luego contaminan todo el agua y aún el aire con un olor horroroso. Rosa López, buenas noches, Padre José Luis. Saludos para el grupo. Bonita semana. Igualmente. Leticia Aguilar, sigue la violencia, Padre. ¿Qué será de los niños? Ah, sí, se me estaba olvidando, pues. Es que ese tema de la violencia está muy fuerte. Quizá mañana hable de ese tema y desde esa perspectiva, pero ustedes han visto el video ese de Mazatlán en una taquería donde un señor pues se tiró al suelo junto con su niñito y cubrió al niño con su cuerpo y el niño pues está aterrorizado, pero al mismo tiempo se siente protegido por su padre. ¿Qué es de todos los niños desde aquí, por lo menos del 2006 a nuestros días? Casi son 20 años, son 18. La violencia que empezó aquí en el 2006, todos los niños de aquel tiempo ahorita tendrán 18 o 20 años. Y luego en el 2013, otra violencia más, continua. ¿Y esos niños qué irán a hacer? Todos los traumas que tienen, como ese niño que estaba llorando y su papá pues consolándole, las maestras que también en los kinders y en otras partes tratan de cantar, de platicar, porque las balaceras están fuertes allá afuera de la escuela y de las iglesias. Andrés González, saludos. Que pongan likes, por favor, pónganlos. Esperanza Montes, buenas noches, Padre. Un gusto saludarlo a usted y toda la comunidad. ¿Qué razón tiene, Padre? Pues sí. Y platicando con otras personas, pues, ¿qué hacemos? Si vemos que no hay leyes, están al revés. Las leyes favorecen o la autoridad a los malos y a los buenos nos olvidan. Juana Mares, buenas noches, Padre. Más claro no puede ser. Bendiciones, Padre. Bueno, bendiciones para todos. Buenas noches y que Dios los bendiga. Si Dios quiere, pues mañana aquí nos vemos. O nos oímos.